Ok, ya. Buenas tardes, les Ok. damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Fabiola Rojas García y seré quien modere esta mesa titulada Gobernanza, Corrupción y Políticas de Transnacionalización en el Sector Público y Educación Superior, perteneciente al programa de doctorado en Investigación Social desde la Complejidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quien presento. El doctor Hernando Efraín Caicedo Ortiz, que es doctor en educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación en la Ciudad de México, miembro del SNI. Sus áreas de investigación son la investigación interdisciplinaria, ciencias de la complejidad, análisis de redes complejas y modelación basada en agentes. Y su servidora, doctora Fabiola Rojas García. Bueno, yo soy especialista en ecología forestal y manejo de bosques ante problemáticas bióticas e impactos del cambio climático. He publicado 20 artículos, un libro y 20 capítulos de libro, y bueno, también pertenezco al SNI en la distinción de candidata. Además de nosotros los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. Como conocen, la dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación, y una vez que terminen, los comentaristas tendremos 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideremos pertinente. Les recuerdo que por tiempo no hay réplica por parte de los estudiantes, y la retroalimentación que se comente se debe revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Cuando inicien cada uno y a partir de que sea su presentación abierta, voy a contar 10 minutos y les avisaré, y como por respeto obviamente a todos los asistentes, vamos a, en su caso, terminar su participación aun cuando no hayan terminado, ¿vale? Entonces, si me haces favor, comenzamos con Reina María Valdés Yáñez, que presentará el trabajo titulado Persistencia de la corrupción en México, una consecuencia de la operación del sistema de servicio profesional de carrera de la Administración Pública Federal. Por favor, Reina. Tu micrófono, Reina, por favor. Sí, perdón. Como ya lo dijo la doctora, el título de mi trabajo es La persistencia de la corrupción en México, como una consecuencia de la operación del sistema del servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal. El problema que yo enfatizo aquí es la mala influencia que genera la normalización de los actos de corrupción en la administración pública, lo cual poco a poco va socavando las oportunidades de crecimiento y desarrollo económico como consecuencia de la disminución o falta de recursos. Los agentes involucrados se pueden determinar a partir del Estado y su forma de gobierno. El Estado, a través de sus instituciones, coadyuva en las relaciones sociales de su interior. Por esta razón, la administración pública es un elemento inseparable de él, ya que a través de dichas instituciones es que se realizan las actividades del gobierno. Considerando como eje central el funcionamiento del Estado a través de su actividad gubernamental y sus objetivos, se plantea la manera en que la corrupción representa uno de los grandes problemas que ha minado el desarrollo de México, observable en múltiples aspectos de la vida cotidiana, pero si nos referimos solamente a la que se presenta dentro de la administración pública, esta nos muestra una gran red de relaciones entre la política, las instituciones gubernamentales y la sociedad, siendo esta última en donde repercuten con mayor impacto los resultados, generando desigualdad y la imposibilidad de acceso a mejores oportunidades. El desarrollo de la investigación se realizará con una perspectiva económica, sociológica y política, tomando en consideración las teorías del caos y del conflicto social.
El surgimiento de la teoría del caos proviene de la observación de sistemas dinámicos de la física. Se le atribuye a Edward Lorenz, quien con la metáfora del efecto mariposa nos muestra el efecto significativo que se produce en un proceso al aplicar una variación, aunque ésta sea mínima. La teoría del caos aplicada a las instituciones surge ante los conceptos que se tienen de las formas convencionales de organización, ya sea pública o privada, las cuales están centradas en el orden, el control y la previsibilidad, en donde se procura al máximo la eficiencia, la eficacia, la reducción de incertidumbre o de situaciones caóticas. La teoría del caos reconoce que los sistemas son complejos, dinámicos y no lineales, susceptibles a cualquier variación del entorno, por lo que se enfoca en el estudio de las condiciones iniciales de los sistemas complejos y las consecuencias que surgen al hacer un simple cambio. Teniendo esto en mente, es fácil asociarlo a esta investigación, ya que cada sexenio se modifican las estructuras de la administración pública. Por otro lado, la teoría del conflicto es un enfoque sociológico centrado en los conflictos sociales y ha sido definida como una teoría que estudia los confrontamientos de los individuos, los grupos o las estructuras sociales. Para llevar a cabo dicho estudio, es necesario analizar los procesos de conflicto, desorden, desacuerdos y de hostilidad entre los diversos grupos sociales para comprender a la sociedad. En cuanto a esta teoría, daremos un enfoque a las relaciones que se dan entre el poder legislativo, el ejecutivo y la administración pública, porque es lo que ha permitido la creación de los círculos de privilegio en el país. El proceso de investigación se realizará con base a mi experiencia personal, como participante en diversas convocatorias de concursos públicos para ocupar vacantes en la administración pública y también con la perspectiva que me da el estar ya dentro del servicio público. En el desarrollo del trabajo se presentarán análisis cualitativos, cuantitativos, basados en leyes, investigaciones ya relacionadas a este tema y datos obtenidos de publicaciones públicas institucionales. Aunque en esta investigación se abordarán de manera general diversas formas de corrupción en el ámbito público, el objetivo es analizar de manera específica la que se presenta en el sistema de servicio profesional de carrera, particularmente en su proceso de reclutamiento y selección de personal, con la intención de tener bases que permitan aportar ideas que incidan en la disminución del problema de corrupción. Es importante definir qué es la corrupción. La corrupción puede entenderse de muchas formas, dependiendo del contexto en el que se desarrollan los actos. Si buscamos en el diccionario, hay dos acepciones de corrupción. Una que nos dice que es el deterioro de valores, usos o costumbres, y otra que refiere a que ésta se presenta en las organizaciones, especialmente en las públicas, como una práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. Podemos considerar a la corrupción como un fenómeno sistémico y nocivo, que daña a las instituciones formales y genera actitudes que propician el desarrollo de instituciones informales, lo cual provoca desconfianza en las relaciones sociales de un país y supone la desviación de recursos de aquellas instituciones, programas o políticas públicas que más se requieren. Generalmente los enfoques desde los que se ha definido y observado el problema de la corrupción se centran comúnmente en aspectos legales que benefician al poder y los cargos públicos por los que de manera inapropiada los servidores públicos obtienen beneficios materiales, o en los que veladamente hay un interés material, ya sea individual o colectivo, por lo que surgen actividades que derivan en fraude, soborno, padrinazgo, abuso de funciones, tráfico de influencias, etc. Mientras avanza en la función pública, se crean e intervienen redes, formando relaciones de reciprocidad e intercambio fuertemente arraigadas. Por otro lado, también es importante definir, que quede claro qué es el sistema del servicio profesional de carrera. El servicio profesional de carrera se reconoció legalmente en el año 2003 y se implantó en el 2004 para hacer cambios en el funcionamiento de la administración pública, con la intención de profesionalizar a los servidores públicos y también para acabar con el amiguismo, el nepotismo y el compadrazgo. El sistema del servicio profesional de carrera es un mecanismo con el que se pretende garantizar que el ingreso, el desarrollo
la permanencia de los servidores públicos de confianza sea mediante los principios como el mérito, la igualdad de oportunidades y la legalidad. La estructura de este sistema se conforma por los subsistemas de planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades, evaluación de desempeño, separación y el subsistema de control y evaluación. Todos estos subsistemas tienen funciones particulares dentro del mismo sistema. En esta investigación se centrará, digamos que lo que involucra el subsistema de ingreso, ya que es la que regula los procesos de reclutamiento y selección de candidatos, así como los requisitos necesarios para los aspirantes que se incorporan al sistema. Es de interés particular este sistema, ya que dentro de las formas que existen para ingresar al sistema, una de ellas es mediante convocatoria pública, que inicia cuando se detecta una plaza vacante en una institución. Desafortunadamente, un gran porcentaje de dichos concursos solo son parte de un proceso necesario para poder encubrir el puesto que ya se otorgó previamente de acuerdo al artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Principalmente los más afectados en el proceso de reclutamiento son los participantes externos, o sea, los que no pertenecen al sistema, y los mismos empleados de la administración pública, ya que los primeros pues, se les engaña con la idea de tener una oportunidad laboral, y los segundos porque estas convocatorias son el único mecanismo de ascenso, y si no son amigos de, parientes de, o de plano que rindan pleitesía, pocas veces se les da oportunidad. Un gran dilema que se enfrenta es lograr que esta práctica sea reconocida como algo que, además de ir en contra de la ley, también daña a la sociedad, y que se ha normalizado tanto que ya parece ser algo normal. Bueno, obvio, por eso se normaliza, ¿no? Y bueno, un gran paso, yo creo, es que al hacer pública la información se puede demostrar y convencer cómo se daña al país con una práctica aparentemente inofensiva. Y pues, como ejemplo de todo esto tenemos lo que es ya, digo, conocido por todos, ¿no? La Operación Zafiro, la estafa maestra, el Segalmex, y pues quizá mi intención es un poco, pues contribuir, ¿no? Para que sea visible esta situación y que ojalá se pudiera cambiar, ¿no? Y que sí se reconociera el mérito realmente. Reina, tienes un minuto. Pues por mi parte es todo. Y bueno, pues de alguna manera aquí abajo de mi agradecimiento pongo una frasecita muy común, ¿no? Que se dice, ¿no? De la gente que es un poco corrupta. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Reina. Agradecemos tu presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentación. Por favor, doctor Hernando. Sí, pues muy buenas tardes a todos y todas. Me parece muy pertinente tu tema de investigación, pero voy a hacerte algunas consideraciones que sí sería importante que las entres a analizar con tu asesor o asesora. Primero, yo no le veo como un enfoque desde los sistemas, desde la teoría de caos, porque necesariamente hablar de caos implica afecta una pequeña variable y un efecto dominó. Entonces, generalmente tú lo puedes trabajar desde dos perfiles, ¿no? Un enfoque enteramente quali, que te irías por la corriente de Morin, que es completamente filosófica y que yo aquí no le veo, o sea, no, meterle filosofía a la corrupción, pues por ahí como que no va la cosa. O la otra es plantear un modelo, que es lo que yo veo que tu problemática va por eso. Entonces, considera, por ejemplo, modelación basada en agentes. O sea, esto es pertinente, modelación basada en agentes. Ahí en el posgrado se les va a dar materias en función de eso, usando NetLow y esas herramientas. Usar, por ejemplo, redes, análisis de redes para ver las redes de corrupción, ¿no? Eso sería interesantísimo. Hay trabajos de eso, físicos que han hecho de la UNAM y del C3 en ese sentido de las redes de corrupción. Revisa bibliografía en ese sentido. También te sugiero empaparte un poco más sobre todo el enfoque de los sistemas complejos. Tu trabajo, o sea, lo que me estás presentando es muy general, yo sé que van en el segundo semestre, pero es importante empezar a hacer una revisión bibliográfica intensa, ¿no? En especial en los sistemas complejos. La corrupción debe ser, yo lo veo así, como un fenómeno emergente, en donde el espacio donde estás configurándote tú es en la carrera, en el servicio público,
¿listo? Pero eso no es exclusivo del servicio público, a veces el servicio en el sector privado es más corrupto. Ahora, una cosa es lo que yo pienso y mi percepción, y en ciencia tú tienes que demostrar con datos duros, ¿listo? Entonces sí es importante, y lo mencionaste, función pública, datos. ¿Cómo vas a usar esos datos? Entonces, yo creo que la idea es muy buena, pero sí también en el discurso que estás manejando, plasmas mucho de lo que yo creo, yo pienso, yo siento. Todo, o sea, cuando haces una investigación, lógico, tú te metes a investigar esa temática porque te convence y es lo que tú quieres, pero tú no puedes decir lo que yo pienso. A ver, esto es, y así están las evidencias. Hacer un estado del arte sobre los procesos de corrupción, bastante extensa, y en especial si hay trabajos previos sobre el uso de los sistemas complejos en la corrupción, que deben haber, pero para el caso particular que tú estás tomando, yo creo que no. Y ahí es donde tienes que decir, mi aporte original de mi tesis es esto y lo que quiero hacer es esto. ¿Ya? Entonces, entrar a discutir, entrar a ver. Interesantísimo, y yo les sugiero, esto va para todos, porque ya por eso les preguntaba si es de sistemas complejos, empaparse un poco más de sistemas complejos. Permítanme, voy a quitar porque si no, no me van a ver lo que quiero mostrarles, y esto va para todos. A ver, déjenme ver el fondo. Es un libro que yo les voy a recomendar a todos. Está padrísimo, este amarillito. Se llama Caos, Orden y Movidas del Universo. En serio, léanselo, es un libro muy reciente, Caos, Orden y otras movidas del universo, la física que no conocías, lo escribió un youtuber, pero es un físico que tiene una maestría en complejidad. El libro es un libro de divulgación científica de sistemas complejos. Es el único que hay en la literatura en habla hispana y está muy bien escrito y los va a aterrizar. De verdad, es una muy buena referencia bibliográfica. Busquen también Maldonado, filósofo colombiano, tiene una revisión completa, un libro completo sobre todos los sistemas complejos y los manda a referencias de libros, artículos científicos, y les habla sobre todos los tipos de complejidad. Ustedes tienen que empaparse sobre eso. Todos los trabajos tienen que estar enfocados desde la perspectiva de complejidad. Es un doctorado de investigación social desde la complejidad. Ustedes tienen que saber complejidad. Y sí les pido un favor, yo soy experto en la parte de complejidad, tengo una maestría en complejidad y tengo formación, la doctora no lo mencionó, pero soy híbrido, tengo una formación también como físico, como ingeniero físico. Entonces sí les pido favor esto, importante, veamos otros enfoques, que no sea el de Morín solamente, que sirve es importante, pero es desde el punto de vista filosófico. Ese es mi aporte, interesantísimo. Sí me gustaría ver dentro de 2 años, cuando tengas que presentar tu examen, a qué conclusiones llegaste desde el punto de vista científico. Va a ser un aporte importantísimo a las personas que todavía creemos en que estos procesos deben hacerse con honestidad y como deben de ser. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernando. Y pues bueno, ahora van mis observaciones desde considero que la misma tónica, Reina. De forma general, al final ustedes van a obtener un grado de doctorado, ¿sale? Y para iniciar tu objetivo, considero que está mal redactado, porque todo objetivo en cualquier lugar comienza con un verbo y está medio, o sea, como que nunca lo aterrizaste. Es importante que, si bien esto es esto es parte de divulgar este coloquio, pero está dirigido a estudiantes de doctorado en ciencias de la complejidad, ¿no? A compañeros, a profesores. Y no, considero yo que es incorrecto que digas, en el diccionario encontramos 2 acepciones de corrupción, cuando hay teoría en todos los países, en español, en inglés, en donde quieras, con definiciones de corrupción, que sobre todo son resultado de la convención de los expertos en estas materias sociales. Entonces, siento yo que dirigir a los compañeros, estudiantes y profesores de este doctorado a un diccionario es
está un poco por debajo de lo que se necesita en este coloquio, ¿no? Y sobre todo en tu tesis, ¿no? O sea, como bien dice Hernando, la idea que pretendes es generar un estado del arte de esta situación aterrizado en nuestro país. Y aún así, yo en lo que identifiqué como tu marco teórico, no hiciste más que una sola referencia, no utilizaste más que una referencia. Y eso está muy débil, aun cuando lleves un año, ¿no? Ahorita tendrías que estarte empapando y ya hacernos una tabla y una línea de tiempo. No sé, hay muchas formas, es como justo dice el título de este posgrado, esto está tan enmarañado, estas ciencias de la complejidad, que la tienes que analizar vía la que sea. Una línea de tiempo, estos juegos de palabras, un análisis de redes, no sé. Hay diferentes enfoques que yo creo que los profesores del posgrado y las lecturas como las que nos sugirió a todos el doctor Hernando, es importante abordar. Al final, coincido completamente con el doctor Hernando, la investigación per se tiene que ser objetiva. No vas a presentar un ensayo para que hables de tu percepción, o sea, estamos de acuerdo que tienes tú la experiencia, pero aún así los resultados de tu doctorado deben de servir hacia afuera, no hacia adentro. Entonces no pueden arrancar de yo pienso, yo he vivido, yo estoy adentro, yo ya trabajé, yo ya concursé. O sea, eso es como parte de tu planteamiento del problema, pero no puedes enfocar toda la tesis en ese tenor, ¿va? Y bueno, sobre todo te sugiero lo que sigue en el siguiente semestre, abocarte al marco teórico, porque justo a través del marco teórico vas a poder tomar decisiones hacia la metodología, porque en este momento ya tendrías que tener al menos, si bien dices, voy a tener una parte cualitativa y una parte cuantitativa, ¿cualitativa cómo? Cuantitativa, ¿por qué? ¿Qué pruebas vas a hacer? ¿Cómo las vas a validar? ¿Qué resultados vas a obtener? Y eso es a través de muchas lecturas y la construcción de tu marco teórico. ¿Sale, Reina? Y bueno, y reiterar que las recomendaciones, observaciones que estamos haciendo es para todos, no solo dirigido a Reina, a todos nos sirve este tipo de análisis y de pronto, como dicen, se le diga a Reina para que lo pesque Germán o Ana María o Juan Pablo o Gerardo, etcétera, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Reina, y damos paso al siguiente ponente, que es Germán Frausto Nadal, que presentará su trabajo titulado El compromiso social de la restauración en la formación profesional de la ENCRIM, problematización y reformulación desde el enfoque sistémico. Por favor, Germán. Muchas gracias. Voy a hacer la presentación. Bueno, pues les saludo, muy buena tarde. Quisiera comentarles unas cosas muy breves. Soy restaurador por parte de esta escuela, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la cual depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y desde hace ya más de 15 años me desempeño en ella como docente. Y bueno, quisiera compartirles una muy breve anécdota antes de comenzar. Hace muy poco una estudiante regresaba de una práctica de campo y fue a platicar conmigo. Esta práctica la realizó en una población otomí del estado de Guanajuato. Participó en la restauración de una capilla del siglo XVIII, que es la que están viendo en pantalla, que tiene pinturas murales muy deterioradas. Antiguamente esta capilla se utilizaba para rezar letanías, pero con el tiempo fue perdiendo este uso, la gente fue olvidándola y el lugar se convirtió en una bodega de la misma comunidad. Pues la estudiante cuestionaba el propósito de la restauración, es decir, se preguntaba qué sentido tenía recuperar una pintura mural en términos puramente materiales sin conectarla con las preocupaciones de la propia población, con su forma de vida e incluso con las luchas identitarias que mantenían como pueblo originario.
Esta estudiante armó una propuesta alternativa a la académica. Lo hizo junto con otras personas. Lo que hizo fue graficar en computadora los faltantes de la pintura mural, y con ello creó una partitura musical. Compartieron esta partitura con un grupo de músicos locales y ellos empezaron a tocarla en el propio espacio. La pintura mural cobró sentido para esta gente. Por un pequeñísimo momento, la pintura mural no solo era un fragmento de patrimonio cultural de la nación, sino un objeto del pasado que la mirada de una restauradora hacía que pudiera vincularse con el interés real de los pobladores. Entonces, bueno, creo que me interesaba empezar con esta experiencia porque creo que, digamos que así puedo darle más sentido al título o al asunto que estoy investigando, que es el compromiso social de la restauración en la formación profesional del ENCRIM. Entonces, bueno, ya entrando en tema y a manera de introducción, me interesa recordar que México declara en su Constitución que tenemos una conformación pluricultural y multiétnica. Y esto significa que en las últimas décadas hemos ido reconociendo a grupos indígenas, a los grupos originarios, así como ciertos derechos de autonomía y libre determinación de pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, esta declaración constitucional incluye un aspecto que me parece bien clave, y es que todos los pueblos formamos una sola nación, única e indivisible, y lo cual deriva en el postulado de una identidad nacional. Es decir, que todas las diferencias se reconocen en su dimensión cultural, pero no en toda la extensión de los derechos políticos. En los hechos, esto conduce a fenómenos de producción de subalternidad, de grupos sociales que viven formas de existencia y maneras de gestionar su realidad que desafían esta idea de unidad nacional. Y hablo incluso de grupos indígenas y afrodescendientes que cuentan ya con estos derechos reconocidos. La restauración de bienes culturales forma parte de esta maquinaria, porque su historia como disciplina corre en paralelo a la conformación del Estado-nación moderno. Esto es, la restauración no ha logrado emanciparse epistemológicamente y por lo tanto tampoco en cuanto a los alcances de su praxis. La misión que sigue persiguiendo la restauración es cuidar el patrimonio cultural de los mexicanos para darlo a conocer, para disfrutarlo y para reafirmar la identidad nacional. La problemática específica que planteo está ubicada o situada en la ENCRIM, en la escuela que menciono. Esta, como instancia de formación profesional dependiente del Estado, participa activamente del macrosistema, a través de una compleja red de factores normativos y pedagógicos, encamina el desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes a resolver los desafíos técnicos, en vez de hacerlo para lograr que dicho pensamiento crítico revise y potencie el compromiso social de la profesión. Esto tiene una consecuencia en términos empíricos, y es que la ENCRIM no impulsa la restauración como una estrategia de activación de los bienes culturales para que se vuelvan útiles a los grupos sociales, para que participen en sus propios asuntos identitarios y de disputas de la memoria. Por el contrario, la ENCRIM coadyuva con el enfoque hegemónico nacionalista para incorporar los bienes culturales al engranaje de una maquinaria de gobernabilidad que en consecuencia es productora de subalternidad. Para desarrollar esta investigación, me sitúo en el caso de la formación de estudiantes de restauración que actualmente cursan del séptimo al 10º semestre del ENCRIM, pues es con quienes yo tengo una colaboración directa, ¿no? Y bueno, más adelante tendrá más sentido esto. El objetivo general de la investigación es diseñar un marco de referencia para la intervención del modelo curricular de la licenciatura en restauración del ENCRIM. La idea es que en este marco se establezcan directrices para la formación de profesionales con un enfoque social de la restauración que tenga una perspectiva comprometida y crítica. Todo esto tomando en cuenta que dicha disciplina está inserta en un sistema complejo donde interactúan factores normativos y pedagógicos alineados al paradigma hegemónico de un Estado nacional moderno. Bueno, el enfoque metodológico es cualitativo y para su desarrollo implico la investigación colaborativa con los principales agentes. Por supuesto, los estudiantes, por eso es que tengo ese rango de, digamos, de colaboración con los que yo actualmente trabajo.
también con docentes y con las autoridades de la misma escuela. Esto es porque aunque la problemática surge en gran medida desde una dimensión estructural, me resulta preciso reconocer la forma en que los sujetos operativizan esta estructura en el día a día. Pienso que este reconocimiento subjetivo, como criterio metodológico, permitirá lograr que la propuesta de intervención no enfrente tanta resistencia y que realmente sea posible implementarla en la realidad. Por otro lado, otro elemento clave del esquema metodológico es la dimensión ética. Yo formo parte activa de ese sistema que estoy estudiando, lo que significa mantener una constante mirada a mis propias motivaciones y formas de incidir en las situaciones. Respecto a los avances, quisiera, digamos, sintetizarlos en 3 grandes como rutas de trabajo. El primero es sobre la profesionalización de la restauración en el INA. He trabajado con mucha bibliografía, pero en particular con estas, que son 6 autores y autoras, y con mayor particularidad con las 2 primeras, con Gabriela Peñuelas y con Alfredo Vega. Con todo este trabajo he ido mapeando no solo la historia de la restauración en México y de la formación profesional, sino más bien cómo es que se han configurado los enfoques desde los cuales ha ido tomando trayectoria la restauración hasta llegar a la situación que ahora problematizo. La segunda ruta de avances tiene que ver con ir entendiendo la creación de la identidad del estudiante de restauración a partir del marco normativo de la institución. Aquí he ido trabajando con los propios instrumentos normativos a nivel federal y a nivel de la escuela, específicamente con reglamentos, lineamientos, con el modelo formativo de la licenciatura, etc. Y bueno, los avances en esta línea, la verdad es que me han resultado muy importantes. No era algo que yo tuviera en la mirada al inicio a mi entrada, pues, al posgrado, y en gran medida por lo que trabajamos en la UCA sobre derechos y debate sobre la identidad y la diferencia. En síntesis, he ido analizando cómo es que la esfera normativa es un dispositivo delimitativo que produce identidad y luego entonces derechos, o sea, la posibilidad de actuar o no, o los límites de esa actuación. En este sentido, creo que va sirviendo para saber cómo es que los alcances que un estudiante de restauración puede tener respecto a la transformación de su propia disciplina está limitada por las normativas que reproducen un enfoque que desvincula los bienes culturales y más bien los fetichiza, impidiendo un giro humanista en la profesión. También que a pesar de la retórica inclusiva y la actualización del modelo educativo, los requisitos de admisión y permanencia excluyen a diversas poblaciones, perpetuando la desigualdad y limitando el potencial transformador que podrían tener. Y bueno, por último, la tercera línea tiene que ver con la construcción del Estado-Nación moderno y la construcción de subjetivación cultural, específicamente con estos 3 autores. Y he llegado a que la restauración en México es un saber especializado, evidentemente históricamente ligado al Estado-Nación desde el siglo XIX, y con el foco puesto en consolidar la identidad nacional, que es básicamente todo lo primero que he ido compartiéndoles, ¿no? Y bueno, también he ido ubicando todas las instancias institucionales de las que depende del ENCRIM, como en la lógica de ser guardianes del patrimonio, de ejercer un control y procesos de subalternización de otras culturas, y limitando la autodeterminación que tienen las poblaciones sobre sus propios bienes. Y bueno, con esto es muy sintético, pero les quería agradecer muchísimo. Bueno, gracias, Germán. Comenzamos con exactamente 10 minutos. Comenzamos con la retroalimentación del doctor Hernando, por favor. Sí, gracias. A ver, creo que aquí sí va a ser importante. Realmente yo no le veo ahí la parte de complejidad por ninguna parte. O sea, digo, primero, o sea, tú la mencionas, el objetivo es ver el sistema como un sistema complejo. Sí. ¿Cómo? Porque es que yo estoy casi seguro que ustedes están considerando que un sistema complejo es un sistema complicado, y no es eso, ¿no? Entonces, y esto volvemos a lo mismo. Si es un sistema complejo, ¿desde qué perspectiva lo vas a tomar? ¿Y cómo vas a medirlo si lo vas a medir? ¿Ya? Yo pensaría que de alguna manera ustedes lo van a cuantificar porque ustedes van a dar una problemática, una solución a una problemática.
Vuelvo e insisto, si usted toma la postura de Morín, que es completamente filosófica, en filosofía uno discute, pero no soluciona problemas. Genera más bien problemas para pensar, ¿no? Pero no da soluciones. Entonces, tú ves el currículum, que es más o menos lo que creo que tú estás intentando hacer. Listo, estás considerando el currículum como un sistema de complejo donde están interactuando varias variables. ¿Cómo interactúan esas variables para que eso sea un sistema complejo? Porque pueden ser variables que interactúen de forma lineal, y si son de forma lineal, eso no es un sistema complejo. Un sistema complejo es que tiene ciertas variables, interactúan y se genera un fenómeno emergente. ¿Ya? Entonces, el concepto de la emergencia tienes que introducirlo. Segundo, presentas con en tu resumen, y bueno, aunque no lo hiciste ahí en la presentación, pero en el resumen que nos mandaron, 3 referencias. Volvemos a lo mismo, formalismo, es decir, para estas alturas ustedes ya deben de tener un bagaje, un estado del arte, mínimo, a ver, yo te lo digo así, mínimo deben haberse, a estas alturas del campeonato, haberse leído por lo menos, para mí, unos 100 a 150 artículos científicos donde esté hablando sobre esa problemática y qué se ha hecho, ¿no? Y toda esta cuestión también enfocado en los sistemas complejos. Entonces, sí es importante que lo vayan aterrizando, porque volvemos a lo mismo. Recuerden cuál es el título, el grado que ustedes van a obtener. Investigación social desde la complejidad. Y no me pueden decir que la complejidad es porque es difícil o dificultoso o algo. No, 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 no. Y esto debe ser algo permanente en este sentido. Entonces, ver cómo hacerlo, digo, aquí viene, y el problema, ahí sí, el problema de plantear un problema es ese, es cómo lo hago. Me acuerdo de un profesor que nos decía, y te lo voy a colocar más en las ciencias duras, plantear teníamos un fenómeno, y plantear una ecuación es lo más complicado. Resolverlo, los métodos ahí están las computadoras, te lo resuelven. ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo conviertes eso? ¿Cómo conviertes eso que estás viendo en una problemática? ¿Y cómo lo planteas de verdad como un problema de investigación de nivel doctoral? Entonces, sí es importante que hagas un ejercicio de reflexión en este sentido, que sea un poco más formal. Estamos a un nivel de doctorado, es un doctorado de investigación. Entonces, porque recuerden eso es investigación. O sea, ustedes tienen que investigar. Investigar significa generar un producto, y el producto, aparte de la tesis doctoral, es un artículo de investigación, ¿ya? Y desde ese sistema complejo. Volvemos a lo mismo, revisen bibliografía, métanse a hacer referencia, a estudiar bibliografía en inglés, porque es que no le pegan a esto. O sea, en español es muy poco a veces lo que hay sobre sistemas complejos. Métanse a buscar otros enfoques. Los europeos han trabajado mucho eso, la Escuela de Santa Fe ha trabajado en Estados Unidos, ha trabajado sobre esto, el arte desde los sistemas complejos, el currículum desde los sistemas complejos, Mainzer, alemán, Team Complexity, pensando en complejidad, ese es otro libro que habla sobre esto. Busca algo sobre Seth Lloyd, profesor del MIT, saca un artículo donde dice, mire, hay 22 referencias, 22 formas de medir la complejidad, y no tengan miedo. Yo sé que son ustedes personas que están enfocadas en sistemas sociales, pero es que hoy podemos medir todo, ¿ya? Y no necesitas ser un genio, para eso está la inteligencia artificial. Necesitas medir palabras, metes el discurso y puedes medir palabras. O sea, aviéntense, dense la oportunidad en el doctorado de que sea una aventura de hacer cosas y de salir de su zona de confort. La idea es muy buena, Germán, y creo que la manejas, o sea, tienes la experticia, pero tienes que aventurarte y ser más formal. ¿Estamos? Muchas gracias. Muchas gracias, Hernando. Ahora, bueno, continúo yo. Germán, a mí el título me pareció súper atractivo de tu trabajo, y sí creo que hiciste muy bien en iniciar con el ejemplo de tu estudiante, el el mural incompleto y cómo lo completaron. Está padrísimo, y yo creo que ahí ya no te pudiste haberte brincado la portada oficial y eso y arrancarte, ¿no? Porque ya nos tenías así viendo todos el mural y imaginando a qué sonaba esa cosa que obtuvo esta chica. Pero sí, bueno, a mí considero que esta parte de el compromiso social, o sea,
necesito que estén, generalmente cuando uno está diseñando el método de acercamiento para lo que quieren obtener, ya estás pensando en más o menos cómo, no solo cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a analizar, sino qué vas a tener, como una hipótesis, aún como bien dice Hernando, aunque no tengas todavía resultados, ¿qué esperas? O sea, vamos a conocer que las comunidades, en este caso los otomís, no son ellos quienes están restaurando, ¿no? O te gustaría que en la escuela que menciones estuvieran incorporados, por ejemplo, los habitantes, dueños, poseedores de estas comunidades, de los diferentes grupos étnicos del país. O sea, ¿a qué quieres llegar con esto? ¿Cuál sería tu producto? En la parte como agrícola, forestal, decimos esa transferencia tecnológica. Si tú les das una recetita y les dices, de esta forma podríamos incorporar a estos jóvenes que no están atendiendo sus recursos históricos, no están restaurando, no están apropiándose. ¿Estás de acuerdo que si no conocemos, no vamos a restaurar, ni vamos a conservar, o sea, algo está pasando que resulta que en tal iglesia lanzaron una licitación y la licitación la ganó la escuela, quién sabe de dónde, para restaurar el supermural y no son ni siquiera estudiantes mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué hueco vas a llenar? ¿No? O sea, la problematización debe de llegar a algo y tú estás dándole ese enfoque social a través de qué análisis, ¿sale? Me gustó cómo organizaste los avances que llevas con los nombres de los autores que has revisado, pero en todos los estados del arte siempre metemos autor y año. Te faltó meter en cuándo lo realizaron, porque a lo mejor esto es una preocupación muy antigua, a lo mejor es una preocupación reciente, no lo sabemos. Y como le decía a Reina, ahí sí estuvo muy, muy sintético y pues el tiempo y lo que quieras, pero es probable que te servirían hacer estas líneas de tiempo. Resulta que esto pasó hace 20 años y en un momento por el gobierno, por políticas públicas, por los enfoques de las escuelas, se dejó de hacer y ahora se analiza así, ¿no? Probablemente también en muchos estudios de complejidad hacen estas como redes temáticas, ¿no? ¿Qué se está analizando? ¿Cuál es la mayor preocupación, por ejemplo, del gobierno? ¿No? Los últimos 6, 8 años con el cambio de gobierno, entramos a una etapa en la que hay mucha preocupación por el rescate de las identidades, de la identidad precolombina, considero, le dije a Reina que no se hace, pero considero que es así, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo otro que hay que restaurar en México? Con lo de la época colonial, ¿qué pasa con incluso yo veo que siguen restaurando, por decirte un ejemplo, los murales de Ciudad Universitaria, ¿no? ¿Quién los está restaurando? ¿Por qué? A lo mejor tiene que ver, te digo, con el gobierno, pero también con los enfoques de las escuelas en los diferentes estados. Estás enfocado en una sola escuela, pero no has revisado qué ha pasado en las otras escuelas de restauración, en los otros colegios, incluso la restauración museográfica, hacia dónde está dirigida, ¿no? De pronto también hay siento yo como olas de estas tendencias, incluso por regiones, ¿no? De la nada, hay un boom, no sé, por decir una región en el Bajío. Pues ahí, ¿qué se está restaurando en el Bajío y por qué? ¿Qué está empujando? Si es el gobierno, si es la escuela, si es que alguien sacó una tesis impresionante y entonces ya de ahí se jaló a un grupo de estudiantes y pues todos están restaurando hacia el mismo enfoque, ¿no? Les digo, o sea, coincido con el doctor Hernando, estar empapándote de estudios de esta naturaleza te va a hacer entender cómo se generan,
cómo puedes analizar y muchas veces no tiene tanto que ver un acercamiento desde la complejidad para la cuestión de restauración, pero sí te puede servir el tipo de análisis para entender tu propia problemática, ¿no? Entonces, la sugerencia es seguir leyendo, seguir construyendo su marco teórico, porque solo así van a poder llegar a sus metodologías, sus propuestas de análisis y, como dice Hernando, un producto, ¿no? Un producto que se ha tomado por la escuela, por las autoridades de la escuela, pero que se ha tomado por la SEP, pero que se ha tomado por museos. O sea, ¿qué quieres, a qué quieres llegar? ¿Cuál es o qué esperas encontrar, Germán, para que esto tenga un propósito, ¿no? Si hay una problematización, tienes que llegar a un resultado, no tienes que llegar a un producto, ¿sale? Siento yo que el mundo está tan acelerado que discutir por discutir y hacer más grande el problema no nos va a llevar a nada, pero sí una propuesta. A ver, miren, quizás sí nuestro programa en esta escuela, en esta universidad, puede promover la incorporación de estos grupos, de estos estudiantes, ¿no? Entonces, tú conoces más porque trabajas ahí, entonces sabrás a qué se puede, los alcances que pueda tener tu investigación, ¿sale? Pues muchas gracias, Germán. Y continuamos, vamos súper bien en tiempo. Y bueno, a continuación tenemos la participación de Manuel Alejandro Paredes Zúñiga, que presentará su trabajo titulado Impacto de las políticas de transnacionalización en el acceso y equidad de las diversidades en la educación superior de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Con micrófono prendido, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Muy bien. Mi trabajo tiene como nombre Impacto de las políticas de transnacionalización en el acceso a equidad en las diversidades de la educación superior de la Ciudad de México. Entonces, pues básicamente nosotros lo que planteamos es que las políticas de transnacionalización, que fueron pues una imposición de los organismos internacionales, generan condiciones de exclusión para las diversidades de la Ciudad de México. Hemos notado que uno de estos casos es básicamente una crisis de descapitalización de los sistemas de educación superior en los países periféricos, ¿no? Que generan problemas en las faltas de recursos financieros, rezagos en los programas educativos y pues lógicas de exclusión y precarización en la producción, inserción y permanencia de las diversidades, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Pues básicamente desde su inserción al sistema al sistema de educación superior, su permanencia dentro de las universidades y el desarrollo de sus epistemas. El presente estudio tiene pues como sentido finalizar, o más bien analizar, impactos del proceso de transnacionalización en el sector estudiantil, pues con estudiantes que han estado en programas educativos, sobre todo personas que son pertenecientes a diversidades y que pertenecen a un grupo de muy específico que son pues básicamente estudiantes de la interculturalidad. Con nosotros cómo planteamos las cuestiones desde la complejidad? Primero, antes que nada, entendemos pues básicamente el sistema de educación como un sistema complejo que está compuesto por múltiples agentes interrelacionados. ¿A qué nos referimos? Con eso son organismos internacionales, instituciones educativas, estudiantes, gobiernos, ¿no? Entendemos la imposición. Sí, disculpa. Disculpa, ¿no vas a pasar diapositivas o está bien en esta? Estoy haciendo una pequeña remembranza.
Listo. Pues obviamente entendemos la imposición de políticas externas como el modelo transnacional, pues como hay un atractor que genera efectos no lineales, ¿no? Y que estas políticas no se implementan de una forma homogénea ni tienen resultados que van variando, pues contextos institucionales, sociales, económicos y culturales, ¿no? Reconocemos diferentes emergencias estructurales, lo cuales nos han dado pues, herramientas para poder entender esta situación, ¿no? ¿Cuáles son estas emergencias? Pues de cierta forma es la precarización del trabajo docente, el rezago financiero e institucional y la exclusión de pues, poblaciones diversas, ¿no? O que normalmente se les llama vulnerables. Y esto genera retroalimentación negativa y positiva. La positiva, entendiendo que la adoptación de este modelo transnacional, diseñado por mercados globales, refuerza la lógica de exclusión hacia poblaciones no alineadas con estos parámetros. ¿Qué nos referimos con eso? Básicamente con las diversidades o pueblos originarios. Y esta retroalimentación negativa también a su vez son las consecuencias, ¿no?, de esas crisis que más adelante vamos a poder catalogar, que retroalimentan la resistencia y la reformulación del sistema educativo. Asimismo, esta cuestión nos hace reconocer una intervención externa que genera pérdidas de autonomía, ¿no? ¿Cuál es la lógica externa? Pues un mercado global que no responde a las necesidades de contextos locales, y esto genera una disonancia sistémica. A su vez, esto en temas de diversidad y heterogeneidad reduce pues justamente la diversidad de la población que integra los sistemas de educación superior, y al momento de que esta heterogeneidad se presenta, o más bien se va perdiendo, también el sistema pierde resiliencia y su capacidad de adaptación. ¿Por qué? Pues porque básicamente se genera el fenómeno de descapitalización como un patrón emergente. ¿Qué significa eso? Pues que hay menos recursos, menor calidad y mayor exclusión. Ok. Justamente, ¿de qué estamos hablando cuando referimos de transnacionalización? Porque eso es algo que nos ha costado mucho trabajo presentar, sobre todo, ¿no? Creo que no muchos entienden el término transnacionalización, y lo vamos a entender en diferentes cosas. Uno es una política educativa, ¿no?, que viene desde organismos internacionales incentadas por el capital financiero, que genera diversos problemas de descapitalización, ¿no? El estudio hace un análisis de cómo estas políticas generaron pues, modificaciones en las estructuras, en los objetivos, cómo afecta la formación de profesionistas y el fenómeno de exclusión pues, a las poblaciones. Los trabajos de investigación que normalmente se ven en términos de transnacionalización se centran en las dimensiones de evaluación, acreditación y competitividad, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es aterrizarlo un poco más, ¿no?, a cuestiones de implicaciones de pues que estos modelos, digamos, neoliberales de educación ponen en riesgo las autonomías, la credibilidad y la capacidad de darle como una atención a las diversidades, y al mismo tiempo esto también genera condiciones de precariedad para académicos y estudiantes, que se pueden darnos cuenta, o sea, nos los podemos analizar a través de, pues una precarización sistemática en cuanto a lógicas de productividad, pérdida de autonomía en cuanto al desarrollo de investigación, para justamente adaptarse a esta hegemonía propuesta por los modelos internacionales, y pues que esto a su vez pues genera una falta de movilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque también los altos niveles de competitividad y de competencia que se proponen generan que las brechas de desarrollo sean más grandes para académicos y estudiantes, desde el hecho de que si vienes de una condición de vulnerabilidad por las históricas condiciones de racismo que han vivido los pueblos originarios, sobre todo lo de los estudiantes aquí en la Ciudad de México, pues va a ser menos probable que puedas entrar
Y si tú quieres desarrollar una línea de investigación pues orientada como a tu episteme, no va a haber forma en la que tú puedas tener como, digamos, una capacidad para entrar o de desarrollar dentro de las academias, porque no vas a estar dentro de estos niveles o estos criterios de competitividad que generan pues las lógicas mercantiles de rankings de la educación superior, ¿no? Y que al mismo tiempo también, eso lo vamos a discutir más adelante, cómo justamente estas lógicas también generan una precariedad laboral y una lógica productivista para los mismos académicos que ya están inmersos en esto, ¿no? Pero que se ven casos más dramáticos en personas que justamente hacen, más bien que tienen estudios relacionados con interculturalidad, de colonialidad y con toda esta línea de pensamiento que no es hegemónico, ¿no? Nuestro marco teórico se basa también no solamente en la complejidad, sino también en la teoría crítica. Básicamente utilizamos una definición de Boaventura de Sousa Santos, donde hace diferentes análisis de las diferentes crisis que genera el proceso de descapitalización, ¿no? La crisis de legitimidad, que es un análisis de Max Weber, la una crisis de institucionalidad desde Habermas y la de hegemonía desde Gramsci. Utilizamos los diferentes marcos conceptuales acerca de transnacionalización, que como había dicho antes, pues justamente no solamente es entender esto en métodos de mercado entre dos naciones, sino también métodos en cómo esto afecta a las instituciones y cómo va restringiendo autonomías, cómo va intercediendo en los sistemas, ¿no? Y que se traducen pues en, digamos, cambios de las líneas de investigación, cátedras, planes de estudio, ¿no? Pues nuestro marco va desde Boaventura de Sousa Santos, Tunderman, Berger, Brunner y Dido, hablando exactamente, o más bien específicamente de transnacionalización. Nosotros hicimos una metodología que es un estudio descriptivo, un estudio comparativo, un estudio prospectivo para hacer teoría fundamental. ¿Cómo hicimos esto? Básicamente hicimos un análisis categorial para entender estas crisis a partir de entrevistas que le hicimos a miembros de la academia, que son estudiantes, académicos, que están justamente metidos en la cuestión de la interculturalidad y que forman parte de esta diversidad, y generamos una triangulación de estos resultados. Sí, buenas tardes. Sí, Manuel, te queda un minuto. Ok, muy bien. Hasta ahorita, hasta ahorita nuestros resultados que hemos obtenido, pues básicamente van, pues justamente en, pues darnos cuenta cómo el sistema generó, pues modificaciones en sus objetivos, misiones, cómo esto se traduce en pobres condiciones de financiamiento institucional, y estas condiciones de problemas de financiamiento también generan condiciones de exclusión. Y asimismo, también hablando en términos de de lo que sufren los académicos, ya para, digamos, como hacerlo más corto, pues son básicamente cómo van sufriendo a raíz de estas lógicas productivistas, ¿no? Estudiantes y académicos que sufren exclusión en muchos aspectos, desde que no los dejan investigar lo que tienen que investigar, desde que no consiguen financiamiento, o que simplemente no pueden entrar a los programas de posgrado, ¿no? Justamente para intentar entender esto. Entonces, justamente aquí es como entendemos, pues que básicamente cómo es que estos sistemas programáticos o estas políticas programáticas de transnacionalización han afectado y descapitalizado el sistema de educación superior. Y eso es hasta ahorita lo que llevamos en nuestra investigación. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Por favor, doctor Hernando Efraín. Sí, pues bueno, a ver, a mí me preocupa porque yo no veo claro el problema de investigación, ¿ya? Tú haces un recorrido interesante, pero más lo veo como una opinión. O sea, yo no vi ahorita referencias, datos duros. Tú dices, hay exclusión.
listo. ¿Cómo la mides? Es lo que tú piensas, sí. A ver, este autor mencionan esto. Yo no veo nada de eso. Es que no los dejan investigar a los profesores en las líneas. ¿Cómo puedes aseverar eso? Eso no lo puedes aseverar porque tú crees o piensas esa parte, no, a ver, son datos duros, o sea, estadísticas, mira, a ver, está esto, ¿no? Yo te lo voy a colocar en el siguiente ejemplo. México es uno de los pocos países donde la educación es gratuita. Yo estudié en Colombia, la educación allá no es gratuita, ¿no? Y por eso hay mucha gente que viene de otros países a estudiar acá, ¿va? Esta cuestión de la transnacionalidad, de qué es lo que... Sí, es interesante, pero tienes que enfocarlo. Tú no puedes abordar tanto, o sea, tienes que concentrarte. Al final, ser doctor es conocer mucho de un tema muy específico y muy pequeño. Entonces, sí tienes que aterrizar un poco más la parte de lo que tú quieres abordar. Yo no lo veo, o sea, veo que hablas muchas cosas, está muy interesante, lo veo más como tu perspectiva, pero no lo refuerzas con ningún autor. La complejidad no la veo por ninguna parte. Volvemos a lo mismo, se vende el discurso de Morín, es que todo es complejo, esto es difícil, es que las relaciones me dan un fenómeno emergente. Sí, ¿cómo interactúan? ¿Cómo estás viendo esas interacciones? ¿Cuáles son esas interacciones? ¿Lo puedes hablar desde un punto de vista cualitativo? Sí, o correcto. A ver, por esto, este autor me está manejando, pero no hay ese formalismo. Entonces, sí hay que entrar a hacer este tipo de cosas desde ese formalismo, ¿no? No solamente de una opinión, porque es lo que yo veo. Sí hay que aterrizar esto mucho más. Yo esperaría que para una futura presentación, a ver, estos autores me dicen esto es esto, contrastar, mi tema de investigación es esto muy concreto y voy a desarrollarlo. Y volvemos a lo mismo y yo sabía a lo que me iba a enfrentar hoy precisamente, y es, muchos hablan de la complejidad, pero no la entienden. ¿Verdad? Entonces, lo primero que yo les sugeriría a todos es, háganse un voladito de revisar qué es complejidad, háganse una revisión y trátenla de adaptar, porque no lo tienen claro, y si eso no lo hacen desde ahora, van a empezar a tener problemas, y cuando lleguen a la candidatura doctoral, eso va a ser una de las primeras cosas que nosotros vamos a evaluar en ustedes. ¿Está claro? Muchas gracias. Gracias, doctor Hernando. Manuel Alejandro, a mí me pareció importante tu presentación y yo sí observé un poco más de análisis de referencias, pero lo que yo creo que necesita tu trabajo en este momento es delimitar. O sea, estás hablando de estudiantes de interculturalidad y como tal, o sea, yo puedo estar en la Escuela de Filosofía y Letras de la UNAM, por decirte algo, en la facultad, y abordar un tema de interculturalidad. Puede estar alguien en políticas y ciencias sociales y abordar otro sistema. Interculturalidad. Puede estar alguien en UNRC y abordarlo. En la UPN, en todas, pero qué carreras, posgrado, al final también involucraste a los investigadores, ¿no? O sea, tienes que delimitar, siento yo, actores y en un momento hablaste de unas, estas como variabilidad, ¿no? Entonces tienes que delimitar, o sea, incluso hablar de 3 universidades es, o sea, un monstruo, ¿no? Yo te sugeriría escoger alguna y lo que vas a analizar, a quiénes te vas a acercar, porque nos comentabas que ya habías hecho un tipo de encuesta, o es lo que entendí, a investigadores, a estudiantes, no, o sea, o es a tesistas o es investigadores, o sea, abordar tanto, siento que que no te va a permitir, digamos, concluir, yo estaba en la tónica que eran estudiantes hasta que mencionaste ahorita a los investigadores y que no los dejaban investigar o que no entraban al sistema o que no sé qué,
En ese tenor yo te puedo comentar solo comunicado desde afuera que, bueno, por ejemplo, el antes CONACYT, ahora CECIT, lanza, por ejemplo, una convocatoria dirigida a mujeres indígenas, donde nadie, si no perteneces a una comunidad y hablas la lengua y muchas otras, no puedes concursar, ¿no? Salen las becas de posgrado y sale aparte la beca de posgrado para madres solteras y aparte la de mujeres indígenas, ¿no? O sea, están atendiendo, nunca es suficiente, el rezago histórico para estas comunidades es altísimo, pero, o sea, no puedes decir, no se toman en cuenta, no pueden concursar, la convocatoria es abierta para todos y técnicamente estamos casi que en un doble ciego para publicar. Poco vale si eres el SNI 32, como dicen, o si eres un estudiante de doctorado, o si eres aún así un estudiante de maestría. El concurso es parejo para todos, desde esa perspectiva. Esto lo comento porque hablaste de los investigadores, ¿no? Y de profesores, no así probablemente con los estudiantes. Entonces, te sugiero que delimites actores, incluso delimites áreas, porque si bien hablaste de 3 escuelas, por ejemplo, la UNAM tiene cuántas sedes, incluso en la universidad donde estamos ahorita, inscritos o estudiando o como profesores, cuántas sedes ya tiene, en cuántos estados, justo varias se localizaron en comunidades indígenas. Entonces, con la intención de que haya ese desarrollo local. Entonces, debes delimitar, porque la problemática es tan extensa, tan enramada que mientras más delimites los alcances de este proyecto de investigación, más concretos serán tus resultados, ¿no? Más fácil será el posible análisis. Y recuerden que ustedes van contra reloj. En el siguiente semestre todos tienen que presentar su examen de candidatura. No sé si para todos está claro, pero al año y medio tienen que presentar su candidatura. Entonces, la acreditación o no les da pie a continuar con el siguiente año y medio de su doctorado, ¿no? Entonces, pues hay chance de modificar más bien, en este caso yo les digo cierren, porque si no se pierden, ¿no? Y esto les digo, se los digo a ustedes y se los digo a los de sustentabilidad y se los digo a todos los doctorados, ¿no? Mientras, acuérdense que se van a volver expertos en algo, en lo que quieran ustedes, ¿no? Pero si no, así decir, ay, el otro día escuché que llamaron a alguien, es el profesor de la interculturalidad, digo, pues ¿de dónde? ¿Desde cuándo? ¿De qué grupo? No sé, es como muy raro escuchar esos títulos que no me convenció para nada, pero bueno. Gracias, Manuel, y seguimos, por favor, con a continuación tenemos la participación de Fluvio Hugo Guerra Lemus, que presentará su trabajo titulado Presupuesto y Desigualdad en la Ciudad de México 2020-2024, análisis crítico de la asignación, distribución y ejecución de recursos para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas. Por favor, Fluvio, gracias. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Muy bien. Voy a compartir la diapositiva. Permítame tantito. Estoy en eso, ¿eh? Tengo ahí un problema, no lo puedo compartir. No sé por qué. La administración. A ver. Está abierto para que puedas... ¿La puedo subir al chat? ¿O no se puede? Pues... A ver.
Voy a tratar otra vez. Permítame tantito, ¿eh? Sí, Fluvio, gracias. Ah, ya se estaba viendo. A ver, perdón. Ay, otra vez. Ya, parece que ya se compartió. A ver. Sí, es correcto. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Fluvio Hugo Guerra Lemus y estoy obviamente en el doctorado en investigación social desde la complejidad. Y mi análisis que presento el día de hoy, lo voy a hacer más segundo, es presupuesto y desigualdad en la Ciudad de México 2020-2024. Es un análisis crítico y desde la complejidad de la asignación, distribución y ejecución de los recursos destinados a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas. Ese es el tema que presento el día de hoy, bajo las siguientes premisas. Bueno, tenemos un planteamiento de problema de la investigación, obviamente. Como lo hemos mencionado y lo he escuchado muy atentamente, varias propuestas que hacen las y las compañeros, existe una desigualdad persistente en las comunidades indígenas. Pero no solamente en las comunidades indígenas. Ahora, esto se ha problematizado un poco más. Voy a tratar de explicarme. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero voy a tratar de abordarlo. Históricamente ha habido un rezago histórico y una desigualdad sobre las poblaciones originarias, ¿correcto? Ha habido políticas públicas y también reformas constitucionales y reformas a leyes jurídicas, económicas y sociales que ha tratado de que esa desigualdad se disminuya, ¿correcto? El caso más emblemático es el de la Ciudad de México. La Ciudad de México tuvo categorización como entidad federativa a partir del 2017 con la Constitución de la Ciudad de México. En esa Constitución de la Ciudad de México se reconoce a los pueblos indígenas, pero no solamente a los pueblos indígenas, sino también a sujetos de derecho público como son los pueblos y barrios originarios, aparte de las comunidades indígenas, dentro del artículo 56, 57 y 58 de la Constitución de la Ciudad de México. Esto va a la par del artículo 2 constitucional federal, donde se reconoce a los pueblos indígenas, comunidades, pero también ahora también a los pueblos afromexicanos. Bueno, estoy hablando de todo este andamiaje jurídico. Muchas veces lo jurídico no se refleja en la vida de a pie de las comunidades, ¿correcto? Es importante, pero a pesar de los esfuerzos institucionales, los pueblos indígenas y comunidades, pueblos y barrios de la Ciudad de México siguen enfrentando discriminación, exclusión, desigualdad, a diferencia de la población mestiza que no presenta esta caracterización, ¿correcto? Por eso yo les hablaba de este reconocimiento legal, pero se contrapone contra la política pública y el ámbito de la realidad. Ahora, esto es obviamente un binomio urgente. Llevar a cabo el desarrollo y el bienestar a las poblaciones indígenas, pueblos y barrios originarios, pero desde la perspectiva de los mismos pueblos, barrios originarios y comunidad indígena, porque hay una cosmovisión diferente al eurocentrismo y a la concepto de desarrollo que maneja el capitalismo occidental. Desde el ámbito jurídico, vuelvo a reiterar, a través de los tratados internacionales, en particular el convenio 169 de la OIT, nos menciona claramente que toda ejecución de políticas públicas, ya sea legislativa, administrativa o financiera, debe ser consultada a los pueblos indígenas. Una consulta previa, libre, culturalmente adecuada y vinculante, ¿correcto? ¿Para qué? Para que ellos mismos decidan su desarrollo, su cosmovisión, su bienestar y toda esta agenda que debe ser respetada. Entonces, existe un problema, si se dan cuenta, aquí ya se empieza a ver la complejidad, porque la complejidad, recordemos que no solamente es que sea difícil, o sea, valga la redundancia, complejo, sino hay intersecciones, factores que se intersectan de diferente forma
y convergen en un mismo escenario, que en este caso es este problema de investigación. Ahora, sobre la justificación, obviamente la Ciudad de México tiene 9.2 millones de habitantes, es una media nacional, pero más o menos el 1.4, 1.6 en el último censo de 2020 del INEGI nos habla que algunos de ellos hablan lengua indígena, o se autoescriben, porque también ya hay una autoescripción de las comunidades indígenas, ¿no? Existen 138 pueblos y 58 barrios originarios que representan más del 50% del territorio de la capital. ¿Qué queremos decir esto? El territorio, los lugares, la territorialidad que denominan los pueblos originarios, el 50% de la Ciudad de México es de esta acotación que yo hablé al principio. Muy bien, ahora, aunque ha disminuido esta desigualdad y esta pobreza, todavía persiste. En 2020, con datos del INEGI, del censo que ya mencioné en 2020, el 45% viven en pobreza. 46% de estos capitalinos están en las zonas donde conviven más, o están los pueblos indígenas, los pueblos originarios, Milpalta, Xochimilco y Tláhuac, ¿no? Es por ello que esto, ¿cómo lo enfoco yo? ¿Cómo se desglosa en este planteamiento del problema? Jurídicamente, a nivel nacional, a nivel internacional, hay derechos enmarcados para el desarrollo de los pueblos indígenas, pero no existen asignaciones presupuestales directas como sí existen a nivel federal. El presupuesto a nivel federal está dividido en tomos, capítulos y anexos. Y uno de esos anexos transversales, porque tocan, como lo estamos hablando desde la complejidad, diferentes aristas, es el anexo 10 a nivel federal y habla de pueblos y comunidades indígenas. En la Ciudad de México no existe esto. En la Ciudad de México todo se va a una bolsa que se llama derechos humanos, dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Todo se va dentro de una bolsa que se llama derechos humanos. Y no hay una distinción entre pueblos indígenas y otras poblaciones que emergen de derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el objetivo general? Analizar el impacto de la asignación, distribución y ejecución del presupuesto público destinado a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México en la perpetuación de las condiciones de desigualdad y pobreza, como ya lo hemos demostrado, y aparte en el trabajo que se les hizo llegar, obviamente hacemos toda la numerología y la metodología cuantitativa de los datos duros, ¿no? Que estamos justificando este análisis, ¿correcto? Y también, obviamente, tenemos objetivos específicos que, como ustedes saben, a través de la metodología nos ayudan a lograr el objetivo general. Alguno de estos objetivos específicos es evaluar la adecuación y la equidad de la integración del presupuesto, obviamente examinar los mecanismos de distribución y participación comunitaria en la toma de decisiones, que se quite esta centralización que yo hablaba de la consulta previa, libre e informada, analizar la eficacia y la transparencia de la ejecución del gasto, entre algunas otras cosas, ¿no? Ahora, la pregunta central de investigación: ¿de qué manera la asignación, distribución y ejecución indicativa del ineficiente del presupuesto destinado a los pueblos, barrios originarios, desde diferentes dimensiones, contribuye a la perpetuación de las condiciones de desigualdad y pobreza de estos grupos? Esta formulación obviamente nos ayuda a hacer un análisis más preciso si solamente la asignación, la distribución es la que contribuye a las condiciones de desigualdad y pobreza. Obviamente aquí empezamos a ver que no solamente es una cosa cuantitativa de números, sino también entra el enfoque cualitativo, porque como yo hablaba de las cosmovisiones y las propias visiones de los pueblos indígenas, hay que ver desde qué perspectiva y teoría hablamos de desarrollo y de economía presupuestal. Ahora, hay una hipótesis previa. Decimos que si hay una asignación, una distribución y ejecución inequitativa e ineficiente, debido a que esa asignación presupuestaria, obviamente, está desvinculada a las necesidades reales, mecanismos de distribución centralizados que limitan la participación comunitaria y diferencias de fiscalización y transparencia del gasto público. Muchas veces pensamos desde la lógica economicista, incluso capitalista, que con más dinero en lo que se crea desde el centro, las periferias van a ser desarrolladas, y muchas veces no pasa así, ¿no? Tenemos la variable independiente, obviamente, que es el proceso presupuestal y todo lo que conlleva, y tenemos la variable dependiente, que son los niveles de desigualdad y la pobreza, ¿no? Ahora,
algunas teorías para el análisis. Tenemos la teoría de justicia social, que evalúa la equidad de la distribución de los recursos sobre algunos teóricos, la teoría del buen vivir, que nació desde Latinoamérica, y habla incluso desde la descolonización, ¿no? La teoría de sistemas, que examinamos las interacciones entre actores, instituciones y recursos, y obviamente, como el doctorado, y bien lo menciona doctora y doctor, tenemos que considerar la complejidad, ¿no? Porque tenemos dinámicas imprescindibles, adaptativas, y que transitan en una misma dirección, pero debemos de dar ese estudio. Ahora, la metodología, lo que estamos proponiendo es una metodología mixta, como vemos, tenemos que meternos a lo cuantitativo, porque es presupuestal, pero también a lo cualitativo, ¿correcto? Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y cómo sería lo cualitativo? Porque luego lo cuantitativo es lo más accesible, ¿no? Porque los presupuestos son públicos y podemos hacer un análisis presupuestal a través de los ejercicios fiscales y de las dependencias que tienen, en este caso, el ejercicio del apoyo a estos programas sociales o políticas públicas. El nivel cuantitativo, les comento, se han llevado ejercicios de consulta a nivel nacional, a nivel estatal. Estas consultas son públicas y se han hecho a nivel que abarca la mayoría o la complejidad de todos los pueblos y barrios originarios del país y de la Ciudad de México, a través de mesas y consultas con el protocolo del convenio del 169 de la OIT. O sea, no solamente es una consulta como un presupuesto participativo, no. Una consulta indígena tiene todo un protocolo que está enmarcado en este convenio del 169 de la OIT. Y se ha llevado a cabo, y están los resultados, y son públicos, y yo tengo los resultados, y por eso me atrevo a decir que tenemos el enfoque cualitativo, porque de viva voz de los representantes y de las comunidades indígenas, de los pueblos y barrios originarios, se plasman en estas mesas de trabajo, donde está esta documentación que se llevó a cabo por el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, con la participación de organismos internacionales. Son 3 consultas que han existido últimamente y se habla en alguna mesa específica del presupuesto, ¿correcto? Ahora, bueno, ¿qué contribución va a tener esta investigación? Obviamente va a haber una contribución desde el punto de vista científico y social, en donde detallamos y hacemos un análisis que el presupuesto obviamente es insuficiente y desigual, y cuando se llegue a cabo dentro de la discusión de las cámaras legislativas, hacer esta propuesta de un anexo transversal específicamente para pueblos y barrios originarios. Enfoques claves del presupuesto: infraestructura, servicios básicos. Les digo, esto también detona de las consultas que se han llevado a cabo. ¿Qué es la cosmovisión? ¿Qué es lo que quieren los pueblos indígenas? ¿Qué es lo que determinan desde sus enfoques claves para el presupuesto? Y lo que yo les decía, el presupuesto transversal indígena. Ahora, aquí tenemos como conclusiones. Yo sé que, perdón por la rapidez, pero tenemos poco tiempo. Bueno, obviamente tenemos desafíos y prioridades del presupuesto para los pueblos originarios. Los recursos han sido insuficientes, como todos los presupuestos son insuficientes, pero no solamente son insuficientes, sino estos también han hecho que las brechas sean cada vez más amplias, ¿no? De los servicios básicos, educación, salud y desarrollo económico. Entonces el presupuesto debe ser estratégico, con un enfoque de derechos fundamentales, cosmovisiones propias y autodeterminación de los pueblos, como lo marca el artículo 2 en su apartado B de la Constitución Nacional. Sí. Rubio, se acabó tu tiempo. Muy bien, es mi última diapositiva. Y bueno, quiero agradecer que me escuchen y apunto y tomo consideración sus propuestas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Fluvio. Por favor, doctor Hernando. Sí. Hola, Fluvio. A ver, yo fui tu profesor en la parte de modelos de complejidad. Y a mí volvemos a lo mismo. Hablan de complejidad y yo no la veo por ninguna parte. Y alguna de las, es más, yo hasta creo que en tu trabajo te dije, mira, esto lo puedes modelar en el logo. Hicimos, o sea, en la UCA se desarrolló algo sobre eso. Y lo que yo veo es que no conectan lo que están viendo en las materias en las UCAs con sus investigaciones. O sea, y lo veo aquí plasmado, ¿va? Entonces, digo, me parece un poco grave. Ahora, por ejemplo, tú afirmas, es que yo tengo los datos y puedo afirmar. Tú me puedes decir que la Tierra es plana. Muéstrame una gráfica
muéstrame datos, a ver, estos son los datos duros, esto es así, tu trabajo es mixto, tú lo acabas de decir, a ver, gráficas, datos, evidencia. Es que no, a ver, muéstrame. Tú vas ahorita a una candidatura doctoral, porque yo hago parte de tu comité, entonces yo ya quiero ver esos datos, ¿no? O sea, aquí hay estudiantes de segundo semestre, yo no le puedo pedir datos a un estudiante de segundo semestre todavía, ¿no? Pero a ti sí, ¿dónde están? ¿Ya? ¿Qué postura estás tomando precisamente para la complejidad? Tú dices el modelo Brattain, sí, ¿dónde está eso? ¿Dónde están las interacciones? Partes de un supuesto, y tu supuesto es que hay desigualdad. Listo. ¿Cómo ves esa desigualdad? ¿Qué es lo que te dice esa desigualdad? Es que yo lo pienso, bueno, ¿qué autores? ¿Cómo lo cuantifico? ¿Dónde está la desigualdad? O sea, porque partes de eso y dice, el presupuesto no es suficiente y ha aumentado la brecha. ¿Dónde está eso? ¿Sí me entiendes? O sea, a ver, volvemos a lo mismo. El hecho de que tú hagas o manejes un discurso, hay que manejar ese discurso estructurado, referenciar y a profundidad. No es lo que yo creo, pienso, ¿ya? O sea, y en eso sí, discúlpame, pero son los formalismos, ¿listo? O sea, estamos haciendo un doctorado, volvemos, un doctorado de investigación en complejidad. ¿Qué postura? ¿Cuál es el modelo? Esto se puede hacer, mire, bajo estos escenarios se puede simular esto. Entonces, sí hay que meterle un poco esto de más de mayor formalismo, duros, datos, mostrar, tú estás diciendo que tienes por función pública, lo puedes tener, bueno, muéstralos, hay una grafiquita ahí donde diga, mira, esto fue lo que se asignaron, esto es lo que se está haciendo, ¿cómo mides, por ejemplo, esa brecha? Eso debe haber un indicador, ¿no? Los economistas son especialistas para hacer ese tipo de cosas. Y si tú ves que no hay o algo que te permita ver eso, ese indicador, bueno, propon un indicador, ¿cómo lo puedo cuantificar? ¿No? Las referencias bibliográficas, volvemos a lo mismo. Hay trabajos previos sobre esto, ¿qué se está haciendo? O sea, yo veo muchas generalidades y es maravilloso si fuera como una cuestión de un ensayo. O sea, yo lo veo así y veo que muchos de los trabajos lo están enfocando así y me parece incorrecto. O sea, y más desde una postura de la complejidad. Entonces, yo sí te invito a que hagas un ejercicio. Tú eres de la primera generación, han visto, ustedes están completamente infectados, en el buen sentido de la palabra, sobre complejidad. Es más, yo en el curso se los dije, yo creo que ustedes en teoría deberían saber más complejidad que yo, ¿no? Pero veo que no, o sea, han visto las UCAS por allá y no las interconectan. Y eso va para todos. Lo que están viendo, métalo. Piense que usted está armando, se lo voy a colocar analogía, un pozole. Y un pozole, para armarlo bien, tienes que meterle un poquito de todo, ¿cierto? Pero sin excederte, poquito de todo esto, y te va a quedar un buen pozole. Su tesis, investigación doctoral es un pozole muy bueno, pero hágalo. Pero si usted tiene todos los requisitos por allá y solamente me hizo el caldito, no. Entonces sí los invito a que nos coloquemos un poquito más formales en este sentido, porque sí es necesario. Doctora, muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Hernando. Para Fluvio yo tengo algunas ideas y algunas anotaciones. Enfocaste tu tesis al inicio con está respaldada en apartados constitucionales y toda esta situación, y escribiste mal Ciudad de México. Lo he leído en muchos estudios de la universidad y escriben ciudad con C minúscula y es el nombre propio de nuestra entidad. Entonces, por favor, es un detalle mínimo, pero es grave en una presentación de un estudiante de doctorado, ¿no? Otra situación, nos hablaste de un número grueso de habitantes de estos pueblos y comunidades originarias. Y nos diste el número, nos diste el porcentaje con respecto a la población de la Ciudad de México del último censo. Pero ¿dónde está esa población? Tienen condiciones muy distintas, sumamente distintas, desde varias vertientes. No tienen las mismas condiciones los pueblos y comunidades que se distribuyen, por ejemplo, aun cuando todo es solo de conservación, los que viven en Tláhuac,
los que viven en Xochimilco, que los que viven en la alta montaña de Contreras, Álvaro Obregón o Coajimalpa. Resulta que ellos, solo por vivir ahí y porque son, acuérdate, los de que viven en la alta montaña, la mayor parte tienen una organización ejidal y de bienes comunales que los hace, por ejemplo, en el pueblo de San Nicolás Totolapan, los hacen, como son dueños y poseedores de un bosque, reciben un beneficio económico por el estado de salud de ese bosque y técnicamente a todos les va súper bien económicamente. Ajá, solo por tener el bosque en buenas condiciones. Entonces, y eso a un ladito a los de la Magdalena Athletic en Contreras no tienen ese beneficio, y entonces están incluso en continua lucha porque no tienen ese pago por servicios ambientales. Yo no sé si tú sepas, pero incluso ese pueblo que comenté, tiene un beneficio por parte del Banco Mundial. Entonces, son situaciones que difieren muchísimo con respecto a los pueblos que se distribuyen hacia Tláhuac, hacia Xochimilco, los pueblos que hay incluso inmersos en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué se sabe de estas vulnerabilidades y de estas desigualdades con los pueblos originarios de Iztacalco, de Michuca? O sea, en realidad esos ya son colonias donde donde la identidad y estas situaciones se observa solo en la fiesta parroquial, en la fiesta en las fiestas por usos y costumbres, como la que se hace en el Peñón de los Baños. O sea, no solo como bien te comentó el doctor Hernando, hablar en términos de un discurso, y yo comentaba como hace rato también le recomendaba a Reina, a Germán y a Manuel Alejandro, es importante que no escriban una tesis doctoral como si fuera un ensayo. No es una editorial, no es un ensayo, es un producto científico. Entonces, ustedes deben acuérdense que la intención y es requisito para graduarse, no solo su examen de candidatura, que tienen un semestre para realizarlo, y es el que sigue, también tienen que ya estar escribiendo su artículo científico, porque ustedes tienen que salir con un artículo, ¿sale? Entonces, tienen que ser capaces de comunicar sus principales resultados, y no es más que, probablemente estoy diciendo lo mismo, pero la receta es delimitar, ¿no? Digo, tú no vas a encontrar, no puedes hablar de todos los barrios y todos los pueblos y todas las comunidades originarias de Ciudad de México, porque son de varios orígenes, tienen condiciones territoriales diferentes. Bueno, unos tienen agua, unos les sobra, unos viven en la montaña pero no tienen agua, otros viven otros viven en Chalco y siempre se inundan. O sea, hay que observar el enfoque, les recomiendo tener un enfoque territorial, así como le dije a Germán, sí es en tu escuela, pero ¿de dónde vienen tus estudiantes de la escuela? ¿A qué pueblos pertenecen? ¿De qué te tienes que estar preocupando? ¿Sale? Entonces, te digo, yo no creo que puedas hablar de estas generalidades sin tener un enfoque, al menos tú, Fluvio, un enfoque territorial. Podría ser así diferenciado entre pueblos originarios inmersos en Ciudad de México, en el suelo de desarrollo urbano de la Ciudad de México, pueblos originarios en la parte que era completamente lacustre, que era Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, o pueblos de alta montaña. Ajá, son condiciones muy, muy distintas. Entonces, yo sí observé en tu caso, Fluvio, que vas un poco, has analizado siento yo que has avanzado un poquito más, pero siento que tendrías un mayor acercamiento o no acercamiento, sino tendrías un mejor análisis desde la complejidad de esta problemática de la que nos hablas.
si delimitas a qué, incluso podrías hacer el análisis con un solo pueblo originario. O sea, hablar de todos los pueblos originarios de la Ciudad de México es demasiado para el tiempo en el que están estudiando, ¿no? O sea, ya terminaron su primer año doctoral y les quedan 2. Entonces, meta 1 es tener un borrador mínimo de un artículo para poder presentar su examen de candidatura, ¿no? Si bien eso se habla con el DDTT, es necesario que estén abordando, como dijo Hernando, ¿no? Abordando hacia ya qué revista, qué objetivo, qué para estar a tiempo, porque si no se los van a se van a adentrar en ese hoyo negro de me queda un semestre para terminar artículo, tesis y todo lo demás. ¿Sale? Entonces, por favor, atender tiempos, delimitar todos su problematización o en territorio o en actores clave o digo, desde el enfoque que sea más que permita un mejor acercamiento a su problema. ¿Sale? Pues agradezco a todos por su presentación. Gracias, Fluvio. Y vamos a cerrar la mesa, permítanme. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas, a usted, doctor Hernando, y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que han sido retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas noches. Otro modo de ser humano libre, otro modo de ser.